Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en la Copa de Titanes 16 vs 16, aquí en esta noche, acompañado con mi gran amigo Jiret. Buenas noches, Jiret. Buenas noches 41, ¿cómo está? Hoy noche de estrellas, noche de competición, competitividad entre dos clanes que comenzamos ya bien tempranito 41. Claro que sí, mi gran amigo, y hoy se enfrentan los chicos del clan Dinastía Guaraní contra los chicos del clan Sonic. Tenemos ya en los comentarios ahí a mi gran amigo Martín Díaz, buenas amigos, dice, ¿cómo andamos mi gran amigo Martín Díaz? Alcides Ortiz también saludos amigos, dice, ¿cómo andamos Bio Centurión? ¿Cómo andamos Bio Centurión? Muchas gracias por estar aquí, gracias a todos los chicos que están prendidos al directo. Vamos a dar con todo. Esto es el 16 vs 16, Copa de Titanes, y se va a vivir aquí en vivo y directo, Jiret. Sí, hoy arrancamos tempranito 41 contra que el clan Dinastía Guaraní se va a enfrentar contra el clan Sonic 41. Así mismo, Jiret, y tenemos ya en representación los chicos de Dinastía Guaraní, lo tenemos a Cobra, Choco, Alexis, Bebezón, Stor, Lucas, Melo y Jonas. Lo tenemos también a Bimo, E28, Bogloyo, 16, 1, 2, 3, 4, ahí por no. Está muy bien, Bimo, E28, Veraski. En la escuadra 4 lo tenemos a Mati, Andrés, EMX y Diex. Muy bien, entonces los 16 jugadores quienes van a estar representando a los chicos de Dinastía Guaraní. Muy bien, pasamos rápidamente con los chicos de Sonic. Lo tenemos a Cobra, Flex, Bru y Hater. Lo tenemos a Son, a Marin, a Conde. También se encuentra Ref, Samu, Guaraní y Guille. También tenemos por ahí a Sare, Pilas y Shuri. ¿Cómo se dice? Shurin, o como Shuris. Muy bien, tenemos entonces ahí a los chicos del clan Sonic ya presentes, ya listos y prestos. Falta ingresar algunos que otros jugadores, pero ya estamos con toda la expectativa, con todo lo mejor. 41 son el mejor cast, dice te compa. Muchas gracias, te compa, A ver, Go, dice Go Dinastía Guaraní, dice Cookie. ¿Cómo andamos, Cookie? Saludos a los chicos del Team Meep. A ver, mucha suerte al clan Dinastía Guaraní, dice Pereira. Muy bien, ya se están uniendo los que están apoyando a sus respectivos equipos, Jiret. Sí, ya se van uniendo, cada uno ya entrando en su lugar. Hay que compartir enlaces para que la gente vea ya 41, ¿verdad? Claro que sí, vayan compartiendo el directo para que más personas se nos estén uniendo. Muy bien, no se olviden de dejar un like también. Vamos calentando rápidamente, acompañado de un rico mate, Jiret. Sí, hay que ya y mismo haya un mate y yo que gente ibre. Así mismo, mi cuate, muy bien. Elvio, ¿cómo andamos, Elvio? Y dale, vamos, ahí era Elvio, o sea. Un nombre extraño, los perros. Muy bien, yo jamás he visto jugar, o sea que siempre he transmitido Versus, pero todavía no le he visto jugar a los chicos del Team Sonic Versus. Vamos a ver qué tal se desenvuelven también los chicos de Dinastía Guaraní. Creo que son equipos bastante competitivos, por algo están aquí y vamos a ver qué estrategia, qué hoja de ruta van a estar implementando para tratar de adueñarse de esta primera partida. El mejor de tres va a ser este Versus de 16 vs 16, Jiret. ¿Tenemos las reglas a mano, Jiret? Sí, acá. Ahí te la vuelvo a enviar. Ahí está. Mucha suerte al clan Dinastía, dicen ahí los chicos, Hola, dice Mitodi. ¿Cómo andamos? Uno de más. Hoy tenemos 3 minutos de retraso en el directo, por cualquier eventualidad. Ahí ya tengo ya la regla 41. Muy bien, perfecto. Te escucho. Bueno, la regla de la Copa de Titanes Liga Paraguaya de Free Fire. Prohibido traspasa pared K98, la W solamente uno por jugador. Prohibido BSS, doble vector, granadas explosivas y cegadoras. Minas, pistola pesada, M79, ballesta, techo de factory, no vale altura, garitas y invadir zona 41. Muy bien, perfecto. Entonces damos inicio ya a esta primera sala. Sin más preámbulos, no hay vuelta a quedar. De mi parte, ya saben, buena suerte a todos y que gane el mejor. Esto es la Copa de Titanes en su formato 16 vs 16. Y se lo vive aquí en vivo y en directo a través del canal Jiret.
Sí, con todo, arrancamos ya con todo, con todas las pilas puestas porque tenemos 3 versus esta noche y comienza el primero, 41. Claro que sí, ¿me podés decir quiénes son los demás equipos que van a estar compitiendo luego de este enfrentamiento? Son el clan Que en Paz Descanse versus el clan Pibe. Al final tenemos al poderoso clan Sin Miedo versus el clan Bombero 41. Muy bien, entonces los chicos de Que en Paz Descanse se van a estar viendo cara a cara contra ¿quién? ¿Me dijiste? ¿El primero? El clan Pibes. Y los chicos del clan Pomero contra los chicos de Sin Miedo. Vamos a estar cerrando la noche con el versus de ellos. Muy bien, 32 jugadores ya tenemos aquí en la sala. 16 jugadores representando a los chicos del clan Sonic y 16 a los chicos del clan Dinastía Guaraní. Vamos a ver qué tal se desenvuelven. Vamos a estar aguardando lo que es la primera zona para poder abrir fuego. Primera zona tiene que estar habilitando entonces para que los jugadores puedan empezar a realizar sus respectivas kills. Muy bien, vamos a ir cambiando de tema acá, vaya. Vamos a ir a Baco. A ver. Ahí está. Muy bien, vamos a ver, vamos rotando por aquí, entonces los chicos de Dinastía Guaraní entonces lucen el color negro, muy bien, mientras que los chicos del clan Sonic vienen de color blanco. Muy bien, lado izquierdo entonces tengo entendido para los chicos de Sonic y lado derecho para los chicos de Dinastía. Tenemos un poquito de video en el lag. Muy bien, y esa música, Vale, igual esa música ahí está. Muy bien, perfecto. Seguimos con todo. Vamos a ver, seguimos rotando, ya nos ponemos cómodos. Vamos a esperar 2 minutos 38 para que marque lo que es la primera zona. Candidato para esta noche, Giret. Candidato para esta noche va a estar difícil 41 porque yo la verdad no he visto a los chicos del Team Sonic jugar versus, pero sí sé bien que estos jugadores del clan Sony son muy competitivos y juegan bien, pero viene fuerte también los chicos de Dinastía Guaraní, que he escuchado mucho de ellos 41. Claro que sí, eso te decía, son clanes bastante renombrados, bastante reconocidos. Yo he escuchado mucho del Team Sony, de Sonic, obviamente que ¿quién no ha escuchado, verdad? También de Dinastía Guaraní, entonces vamos a ver qué resultado va a estar arrojando esta primera sala. Que va a estar... vamos a ver, este que se quedó sin señales, que está medio que está paradito ahí, no tiene señales. Vamos a seguir rotando. A ver qué dicen ahí los chicos en los comentarios. Saludos a Cobra. El Argel dice Bombón Agrio. Muy bien, saludos. Después 41, ¿qué pasó? Dice Sport. Rey, ¿podés mandar saludos a mi novia? No. No, tu novia, mi cuate. A ver, seguimos con todo. Lo tenemos aquí a Samu. Alex también. ¿Qué más dice ahí? Hola, dice Gerardo. ¿Cómo andamos, Gerardo? Pereira 1, Diego. Jonah dice Pereira, mala oportunidad. Mala tida. A ver. Seguimos con todo. Muy bien, hasta el momento falta 1 minuto para que marque lo que es la primera zona. Siguen en busca de loot, en busca de equipamiento los chicos del Team Sonic. También así los chicos de Dinastía Guaraní, Giret. Muy bien, poco a poco lo vemos. Como dije anteriormente, 41, me preguntaste quién era mi candidato y me voy por Dinastía Guaraní 41, ¿y vos? Muy bien, entonces no me queda otra, me voy por los chicos de Sonic. Ahí ya está, los chicos de Sonic entonces son mis candidatos, ya que te inclinas por Dinastía, vamos por los de Sonic, Ese es un hipotético caso nomás, no te digo que ellos van a ganar ni nada por el estilo, Muy bien, seguimos con todo, obviamente que no tenemos... No hay diferencia en los equipos, Muy bien, vamos a ver Samuel que va avanzando con todo. Lo tenemos por este sector también a Guaraní, que está queriendo pasar esa pared, pero no puede. No, mentira. Seguimos junto a Alex, quedó sin señal, creo que está revisando su hoja de ruta. Muy bien, Andrés por acá, ya reagrupándose los chicos de Sonic. Los mismos también los chicos del clan Dinastía Guaraní. Ojo que falta 11 segundos para que esté habilitado lo que es la primera zona y habilite la matanza entre estos dos equipos que se están viendo la cara acá frente a frente en la Copa de Titanes. Giret, ¿sabes la hora de qué es? ¿La hora de qué? Es la hora de mandar saludos a los que nos patrocinan. Un saludo muy especial a Chup Game Shop, a la mejor en cuanto a recarga de diamantes. También nos patrocina Pibes, Servicios Pibe, lo mejor y confiabilidad de Servicios Pibe. Muy bien, también son los recargadores oficiales de la Liga de Clanes Paraguay. 100% de confiabilidad a los recargadores, Giret.
tenerlo a Shu como patrocinador. 41. Así mismo es el Chup Game Shop, lo mejor en cuanto a recarga de diamantes y servicios PIBE. Son los que patrocinan este evento de la Liga de Clanes Paraguay. Esto que es la Copa de Titanes en su formato 16 vs 16. Cuando tenemos avanzando, reagrupándose los equipos. Ya 4 escuadras formando 16 jugadores. Representan a los chicos del clan Sonic. También mismo cantidad de jugadores para los chicos del clan Dinastía Guaraní. Hasta el momento no tenemos ninguna baja registrada. Ya tenemos por empezar a restringir lo que es la primera zona. Dinastía toda la vida, dice Bombón. Muy bien, ahí está Bombón, entonces apoyando con todos los chicos de Dinastía, quienes están desparramando talento. Vamos a ver de qué están hechos estos muchachos que están aquí en vivo y directo. A ver, el Cobra es tranca nomás, se dice. A Ronaldo Escobar, ¿cómo andamos Ronaldo Escobar? A ver. El choque de cobras, dice Bombón. Muy bien, vamos a ver qué cobra es más fuerte. Muy bien. Hasta el momento no tenemos ningún enfrentamiento. Jiret, ¿a quién estás viendo? Justamente a Cobra le estoy viendo. Cobra sería el líder de Dinastía Guaraní 41. Y por lo que veo, sí, porque ahí le están apoyando full ahí en los comentarios. Muy bien, vayan diciendo ahí a qué equipo están apoyando. Se están enfrentando los chicos del clan Sonic versus los chicos del clan Dinastía Guaraní. Esto que es la Copa de Titanes. A ver, van avanzando ya los chicos. Creo que en breve vamos a estar teniendo los primeros disparos aquí de esta noche. El primer versus de esta noche. Vamos a estar siguiendo con el enfrentamiento de los chicos del clan Pibes versus los chicos de Que en Paz Descanse. Luego vamos a estar cerrando con los chicos del clan Bombero cuando Samu ya está en el piso. Ojo que Samu está en problemas. Los chicos del clan Sonic que tienen a un jugador del piso. Rap que lo quiere rescatar a toda costa. Vamos a ver, recibe también el daño. Vamos a ver si su escuadra viene ahí a apoyarlo. Los chicos del clan Sonic son los que están recibiendo más daño hasta el momento. Vamos a ver, ya se están juntando las escuadras. Ya van avanzando los chicos de Dinastía. Trata de conectar el daño Cobra. Los chicos de Sonic que van respondiendo con todo a esto, Jiret. Sí, los chicos de Dinastía Guaraní que se sentaron, ya se separaron un poquito tomando ahí cobertura y agarrando ya esa zona que va a ser fundamental agarrarse la zona 41. Así mismo, Jiret, cuando tenemos ya lo que es la primera baja y tenemos 31 jugadores vivos aquí en esta primera sala, vamos a ver hacia dónde se va a estar inclinando la balanza. Vamos a ver quién va a ganar esta primera pulsada. A ver, se están enfrentando los chicos de Sonic. En pantalla lo tenemos a Condek, acompañado por Son, Marín y Deus. Muy bien, seguimos junto a Aether Blue, tratan de conectar el daño. Vamos a ver los chicos de Dinastía reagrupándose con todo. Alexis que está en el piso. Ya le tienen que dar otra oportunidad a Wii. Lo voy a salvar. ¡Ey! De acuerdo, muy bien, vamos a ver, Choco es el que está ahí, Cobra, que se va al rescate, muy bien, ahí está Cobra, me escuchó, muy bien, vamos a ver, Melo que va avanzando con todo. A ver, Jonas también tomando posición o usando estratégicamente ese desnivel para tomar cobertura y evitar así que el enemigo le infrinja daño, Jiret. Sí, los chicos de Dinastía Guaraní también que están usando ese nivel como cobertura y visualizar dónde está el enemigo ya ahora 41. Así mismo es, Jiret, seguimos rotando. Vamos a ver, Marín, a ver, va a ir, Camuna ascende Miguel. A ver, seguimos con todo, pilas, es el que está en pantalla, lo tenemos a Shurin, o cómo es, a ver, seguimos con todo, sale también que está por ahí, Diex. Y es la Andrés, ahí está, Andrés, ahí fácil. A ver, Andrés que va tratando de conectar el daño, M60 para este señor. Seguimos junto a Veraski, lo tenemos a E28, Vimo también que está bien posicionado ahí en algún lugar, en algún sector del mapa de Bermuda. A ver, ¿cómo andamos mi gran amigo Clan Aratirie? Me imagino Gael, un saludo especial a mi amigo Gael. A ver, seguimos con todo, Lucas es el que estaba posicionándose. Hasta el momento no tenemos registrado ninguna baja más, Jiret. Sí, era Samuel que se regalaba y se fue ahí a tratar de lutear sacar con los chicos de a ver, Andrés fue el que le castigó duramente ahí y se descubrió la posición del Team Sonic 41. Así mismo, los chicos del Team Sonic hasta el momento son los que tienen una baja en contra. Vamos a ver si pueden remontar o si pueden replantear la estrategia. Hasta el momento ambos equipos están aguantando posición. Nadie se quiere regalar, nadie se quiere asomar. La están haciendo con cabeza, Jiret.
Sí, están haciendo, vamos a hacer paredes, vamos a aguantar, vamos a jugar con cabeza, están diciendo sus líderes y veo a los chicos de Sony que están haciendo full paredes ahí porque ya tienen uno menos y ahora están encerrando poquito a poquito a los chicos del clan Dinastía Guaraní. Claro que sí, tenemos ya marcado lo que es la próxima zona. Un minuto para que esta empiece a restringirse. Saludos al Team Sonic, al líder chino, mis respetos de parte de Gael. De igual forma, Dinastía Guaraní, dice Gael. Ahorita Gael, Saludos Gael, muchas gracias por estar aquí. No te olvides de dejar tu buen like, mi cuate. Muy bien, vamos a ver, 31 jugadores, vamos a seguir rotando. Lo tenemos en pantalla, Marinson, Jonas también. Los chicos de Dinastía Guaraní son los que están en pantalla ahora mismo, son los que están de color negro. A ver, bien posicionado también en algún lugar. Lo tenemos a Cobra, acompañado ahí por Flex, que ofrece una rosa ahí a todos los que nos están viendo. A ver, seguimos rotando. Melo es el que está por este sector. Seguimos junto a Son, Marín, Conde. Todos están aguantando posición. A ver, Pañal. No. A ver, seguimos con todo. Lo tenemos a Andrés, Mati. 31 jugadores. Muy bien, ¿qué estás calculando, Giret? Estoy calculando que los chicos de Dinastía Guaraní están pensando que la zona va a cerrar a su lado, por eso están agarrando la parte de iglesia, o sea, la parte de iglesia y también la parte de la casa camper, por eso están cerrando esa parte 41. Muy bien, y vamos a ver, pues no sabemos si tiene Mirazona también, a ver, seguimos con todo, lo tenemos aquí a Red, Guaraní y Sonic. Muy bien, lo tenemos aquí por este sector a Andrés, posicionándose con todos los chicos de Dinastía Guaraní. También así los chicos de Sonic, ambos equipos que están ahí nomás, pero no se están todavía, no se están intercambiando disparos todavía, Giret. No se están todavía castigando porque están siendo pacientes, están calculando. Este va a ser, en el último suspiro va a ser un enfrentamiento muy entretenido, 41. Muy bien, saludame 41, dice Rigoberto. Saludos Rigoberto, gracias por estar aquí Rigoberto. Saludos 41 ídolo, dice Nolito. ¿Cómo andamos Nolito? Mira amigo Nolito haciéndose presente como en todos los directos. Muchas gracias Nolito, un placer tenerte del otro lado. Vamos a ver, ¿quién más? 2 contra 1, dice Miguel. Manda un saludo a BTK Tortilla, dice Nolito. Saludos a BTK Tortilla, ahí por parte de Nolito. Ya está, ya el saludo para BTK Tortilla. Muy bien, seguimos con todo. 31 jugadores vivos, señoras y señores. Tenemos ya restringiendo lo que es la segunda zona ya, entonces restringiéndose a poco. Hasta el momento ambos equipos no van a estar haciendo la rotación. Ojo que va abriendo fuego ahí desde esa posición ya los chicos del Team Sonic. A ver, lo tenemos a Hater, Stone, Lucas, Melo y Jonas. A ver, vimos ambos equipos aguantando posición, tratando de conectar algo de daño, tomando cobertura, esperando. Ambos equipos bastante pacientes, haciendo sus respectivas estrategias. Vamos a ver cómo termina esto, Giret, Sí, veo que ya la tienen complicada el Team Sony porque los chicos de Dinastía Guaraní creo que tuvieron visores de zona, por eso se quedaron justamente ahí en esa parte 41. Muy bien, vamos a ver cómo se va planteando esto. Ya tenemos marcado lo que es la próxima zona cuando Shuris conecta bastante daño. A propósito, pues, a ver, lo vemos a Pilas. Ahí chico de la. A ver, lo tenemos a. No. Muy bien, los chicos del Team Sonic entonces haciéndose presente contra los chicos de la Dinastía Guaraní. Seguimos con todo. A ver, hasta el momento ningún disparo más. Toman cobertura nuevamente Cobra y se van reponiendo, se van reagrupando. Vamos a ver, lo vemos a Flex nuevamente. 31 jugadores. Seguimos rotando, lo tenemos a Conde. E28, Encina, Velázquez también que se hace presente aquí por este sector. Ahí van avanzando, tratando de posicionarse. Se van acomodando de a poco dentro de este mapa, Giret. Sí, para mí que los chicos del clan Sony ya la están haciendo, están bordeando ya poco a poco para hacer el rusheo, porque es la única alternativa que tiene el clan Sony 41. Así mismo es, ya que los dos equipos están aguantando con todo y se van al rush. Los chicos de Sony que tienen que avanzar, quieren meterse ya no quieren más esperar. Ya la paciencia ha llegado al límite y se van avanzando, ya no quieren saber nada. A ver cómo va esto. Los chicos de Dinastía Guaraní que van posicionándose también desde el otro lado.
chato para avanzando con todo. Ojo, se regaló aquí en este sector y termina cayendo. 30 jugadores vivos quedan aquí en este enfrentamiento. Saludame 41, dice Yocatei. Va Yocatei, va la purde. A ver, seguimos con todo. E28 tratando de conectar el daño. Tiene bien. A ver, full daño con esa AUG. Muy bien, seguimos con todo. A ver, saludos al mejor primera sangre. No, ¿cómo andamos, Dami? A ver, se metieron ahí los chicos de Sonic. A ver, los chicos de Sonic que se metieron con todo a tomar esa posición, se metieron a reclamar. Ojo que va recibiendo bastante daño Marini, Conde también, se van agrupando los chicos de Sonic, van reclamando la posición nuevamente los chicos de Dinastía. Lucas con esa M60, lo tenemos a Melo también por ese sector, Stone todavía que siguen posicionándose. Ojo que tienen un compañero caído, rápidamente le dan otra oportunidad y tenemos ya una escuadra que desapareció de los chicos de Dinastía, Jiret. Sí, ese rusheo que estaban solo los chicos de Dinastía Guaraní que tenían zona, ahora perdieron la oportunidad de agarrar zona, ahora están rusheando, ya 41 de ellos también. Vamos a ver cómo termina esto, los chicos de Dinastía Guaraní también que se van al rush. Esto va a ser un choque frente a frente aquí en este sector. Ojo que se colgó el teléfono. Ni un capucho de leonesa. Vamos a ver, Mati que trata de conectar el daño, cae en ese sector. MP40 para Andrés. Tiene un compañero en el piso, toman cobertura. A ver, los chicos de Dinastía que no quieren ceder hasta esta pulseada. Cara a cara los chicos de Dinastía contra Sonic. Sonic Dinastía. A ver, quedan 19 jugadores vivos. Storm que está aquí conectando bastante daño. Ojo, escopeta contra escopeta. M10-14 para este señor. Lo tenemos a Melo, 16 jugadores. 28. A ver, creo que los chicos de Sonic tuvieron la mayoría de las bajas hasta el momento, Jiret. Sí, los chicos de Sonic que quedan pocos, ya bastante, se descontaron mucho, solamente queda ya, no, esto es sala ganar ya para... Muy bien, claro que sí, Jiret, tenemos la victoria para los chicos de Dinastía Guaraní, quienes se consiguen posicionar el 1-0, consiguen el 1-0 a su favor. Vamos a ver, con 12 jugadores vivos, la hicieron los chicos de Dinastía Guaraní, se adueñaron de esta primera sala. Solamente una escuadra cayó, el que se quedó aguantando ahí esa posición, mientras que la otra escuadra tuvo que hacer un envolvimiento, e hicieron un ataque sorpresa ahí en esa casa y se hicieron cargo, se adueñaron de esa casa también, así como de esta sala, Jiret. Sí, fue fundamental el rush de Dinastía Guaraní en esa casa camper, porque todos colaboraron ahí para eliminar esas dos escuadras que estaban ahí. Los chicos de Team Sonic que estaban en la casa camper eliminaron por completamente los chicos de Dinastía Guaraní a ellos y se llevaron esta sala 41 limpiamente. Claro que sí, cuando todo ya parecía ir bien ahí en ese sector, llegaron con todos los chicos de Dinastía Guaraní a reclamar nuevamente esa casa como suya y a reclamar, por supuesto, esta sala como ganada. 1-0 va entonces el marcador. Vamos a ver si los chicos de Sonic pueden emparejar el resultado o si los chicos de Dinastía Guaraní rápidamente la van a estar liquidando con el 2-0 definitivo. Muy bien, victoria entonces para los chicos de Dinastía de esta primera sala directa. Sí, veremos qué pasa, qué sucede con los chicos de Team Sonic. Veremos si trata de remontar el resultado negativo de esta primera sala. Vamos que yo quiero una tercera sala también 41. Quiero ver 3 salas yo en este primer enfrentamiento. Muy bien, vamos a ver cómo se van acomodando. Así lo festejan los chicos de Dinastía Guaraní. Están terminando de morir por la zona, nos están disparando, en Aiteo, muy bien, bastante bien. Ahí están aguantándola con todos los chicos de Dinastía. Lo que no sé si los kills valen puntos, bueno, No, 3 puntos vale la victoria del versus. Si es que gana 2-0, 2-1, 3 puntos es para el equipo ganador. Así es, la primera fase que se está jugando, Porque me es raro porque no se matan ni por eso. No, Yuca para mí. Y sí, a ver, ídolos, Dinastía, dice Andrea. Uf, loco, dice Juan Ortiz. ¿Cómo andamos, Juan Ortiz? Dinastía Guaraní, dice Pereira. Iván Agüero, ¿cómo andamos, Iván Agüero? Muchas gracias a todos los chicos y chicas que nos están acompañando con todo desde el otro lado de la pantalla. Un saludo y un cariño tremendo para todos ustedes. Ahí está Jiret, ahí está Esquema.
Muy bien, vamos a guardar ID y contraseña para lo que va a estar siendo la segunda sala de esta noche, de este encuentro entre los chicos de Dinastía Guaraní y los chicos del clan Sonic. No se olviden de ir dejando su buen like al directo, no cuesta nada y motiva bastante seguir trayéndolos más. Eita. Saludos a mi hija Cami y Mika, dice Martín Díaz. Saludo especial entonces a sus hijas, a sus dos hijas, Cami y Mika, que nos estás viendo ahí del otro lado de la pantalla, muy bien. Buena dinastía, dice Gustavo. Muy bien, así como le mostré, dice Gustavo, muy bien. Gustavo el coach entonces ahí de dinastía, no, mentira. Muy bien, aguardamos ID y contraseña para lo que va a estar siendo la segunda sala. Vamos a ver cómo nos van a estar sorprendiendo a los chicos de Dinastía Guaraní, los chicos del clan Sonic, que se están topando acá cara a cara, frente a frente, en esto que es la Copa de Titanes. Ahí ya tengo ID y contraseña, Jiret. Sí, te estoy esperando nomás. Ahí está. Sabe vestirte a la 41 de Innova, amigo. Apuro. Segunda jugamos hoy y segundo año es varita, ¿no? Ayúdalo. Es su coro, donde se echa peupa, porque con echa peu y ve camuflado. Su coro. Camuflado. Eita. Se mascaran, se la sombrero cuello. A ver. No hacemos así.
Muy bien, estamos aguardando entonces que den inicio ya a esta segunda sala. Hasta el momento 1-0 va a favor el marcador de los chicos de Dinastía Guaraní. Vamos a ver rápidamente. Ya están listos los jugadores. Ahí está. De mi parte, ya saben, buena suerte a todos y que gane el mejor. Esto es la Copa de Titanes, señoras y señores, en su formato 16 versus 16. Me acompaña a espectar esta partida mi gran amigo Jiret. Jiret, que está ahí del otro lado a través de Discord. Cero Dinastía Guaraní y 0 para los chicos de Sony Sendu, Jiret. Sí, ahora te escucho, se me movió el disco, buen Muy bien, perfecto, Muy bien, seguimos con todo. Muy bien, segunda sala entonces de este encuentro entre los chicos de Dinastía Guaraní que se están enfrentando contra los chicos del Clan Sonic. Hasta el momento el marcador va 1-0 a favor de los chicos de Dinastía Guaraní, quienes se hicieron con la primera sala con 12 jugadores vivos, Jiret. Sí, van a tratar los chicos de Team Sony revertir esta situación negativa, esta sala negativa. Es la primera sala que no le salió lo que quisieron hacer, no le salió la idea, el resultado que querían. Veremos cómo revierte el resultado y los chicos de Dinastía Guaraní que van a ir por todas seguramente a tratar de asegurar la segunda sala y ganar este versus 41. Muy bien, vamos a ver qué estrategia, qué hoja de ruta van a estar implementando para tratar de revertir ese resultado de otra manera o de otra forma. Los chicos de Dinastía Guaraní se van a estar quedando con el 2-0 definitivo, de esta forma también con los 3 puntos de la victoria. A ver qué dice Dinastía, le calla, claro que sí, como que no, dice Gustavo Bogado. ¿Cómo andamos, Gustavo Bogado? A ver, ese Lucas usa Hage, dice Carpi. Erecó la video ese compañero de Erusca. Grande, compañero, ni estoy el programa. Muy bien, seguimos con todo. Lo tenemos a Vimo, a Veraski y Encina. A ver, seguimos con todo. Lo tenemos a los chicos del Clan Sonic equipándose con todo. Ya rápidamente. Muy bien, escogiendo loot, escogiendo equipamientos. Lo tenemos a Andrés. Las pesadillas, las chicas. Muy bien, seguimos con todo. Lo tenemos a Mercu, Pilas. Ahí está, muy bien, Encina, Veraski. Seguimos junto a Conde. Lo tenemos a Deus, a Marín también que se hace presente. También Mel. Eso la verdad, Melo yo puse aquí. Meldo. Melo yo puse aquí. Pero había sido Meldora. Pero ¿cómo? Muy bien, vamos a verlo. Lo tenemos a Aether y Cobra. Muy bien, Cobra King. Este es Bebezón, entonces también que está jugando en representación de los chicos de Dinastía Guaraní, acompañado por Cobra y Alexis. Muy bien. 32 jugadores tenemos aquí en esta segunda sala. Falta 1 minuto 40 para que indique lo que es la primera zona. Hola Jiret, dice Jesse Recalde. Jiret. Un saludito para ella entonces. Muy bien, un saludo entonces a Jesse por parte de mi amigo Jiret. A ver, ¿qué más? Go Dinastía, dice Bombón. ¿Cómo andamos, Bombón? Bombón, soy tu fan, dice Pereira. Muy bien, gracias Bombón por estar aquí. Rush, dice Cookie. Muy bien, seguimos con todo. Lo tenemos a Pilas avanzando junto con Encina. 1 minuto para que marque esa primera zona. Muy bien, ya estoy ansioso por saber qué resultado va a estar arrojando esta sala, Jiret. Sí, vamos a hacer nuestra ruleta 41. ¿Vos por quién vas ahora? Yo te doy a elegir primero vos. No sé, o sea, complicada la situación, la verdad. Yo no me quiero arriesgar. No me quiero comprometer. A ver, seguimos con todo. Lo vemos a Cobra. Cobra que está ahí tranquilamente ahí haciendo sus respectivas compras. Lo tenemos a Zone también. 32 jugadores vivos. 3 minutos de retraso. Tiene más retraso que el Mitaín que juega Free Fire. No, mentira. A ver, seguimos con todo. Andrés es el que está en pantalla. Que está diciendo, a ver, Dinastía Guaraní aseguró ganar y lo dejó afuera a Pañal. Más veo Pañal ya. A ver, Pañal creo que es el nick de un jugador, ¿no? Posiblemente puede ser, ¿no?
Muy bien, lo tenemos aquí a Melo. ¿Viste que estaba Melo? Melo, sí, Melo. Porque ahí arriba se ve bien sí. A ver, ponerse, se me va a cambiar si la... Muy bien, seguimos con todo. 32 jugadores vivos. Flex es el que está aquí en pantalla. Acompañado por Blue, ya posicionándose de a poco los chicos de Team Sonic. También los chicos de Dinastía Guaraní que se van agrupando ya de a poco. Vamos a tener fuego cruzado. Parece que este va a ser una sala de Rusia y falta... No, ya marcó lo que es la primera zona, señoras y señores. Tenemos marcado lo que es la primera zona. Está habilitado la matanza entre estos dos equipos. 16 versus 16 en esto que es la Copa de Titanes. Jiret, decime quiénes nos patrocinan. Shuk, Game, Shuk, recarga Shuk 41. Shuk Game Shop, la mejor en cuanto a recarga de diamantes. También así los chicos de Servicios Pibes, 100% de confiabilidad en cuanto a recarga de diamantes. Los chicos de Servicios Pibes, Jiret. Sí, los patrocinadores oficiales de este torneo de la Copa de Titanes y los recargadores oficiales de la Liga Paraguaya de Free Fire 41. Claro que sí, mi amigo Jiret. Deja Alexis primera sangre, dice Miguel. Ya está, Miguel, ya está. Saluda a mi amigo Jiret, dice Alcides Ortiz. Ahí está Goku, te mando saludos, Jiret. Muy bien, muy bien. Mi amigo Goku. Muy bien, Goku haciéndose presente ahí en el comentario. Muchas gracias, Goku, por estar acompañándonos aquí en este encuentro entre los chicos de Dinastía Guaraní que se están encontrando cara a cara contra los chicos del Team Sonic. Hasta el momento 1-0, favoreciendo el marcador a los chicos de Dinastía Guaraní. Ojo que teníamos por ahí fuego cruzado, creo que no. MX era el que trataba de encontrar enemigo por el sector, pero creo que no pasa nada. Seguimos rotando. ¿A quién estás viendo, Jiret? A los chicos del Team Sonic que están avanzando, están haciendo una rotación, quieren llegar por atrás 41 para... Fuerza, bebezón, dice. ¿Qué? A los chicos de Dinastía que se están reagrupando rapidísimamente, van a jugar otra vez por zona, creo, porque van a asegurar esto. Muy bien, vamos a ver cómo la plantean, vamos a ver cómo se va desarrollando este encuentro. A ver, lo tenemos en pantalla, los chicos de Dinastía Guaraní, quienes están con los 16 jugadores con vida. También así los chicos de Dinastía, quien van luciendo de color blanco. Bru es el que va avanzando, acompañado de Flex, muy bien, vamos a ver, Marín también que está por el sector. Fuerza de Bebezón, dice Rosana. Muy bien, Rosana apoyando con todas, Bebezón. Muy Bebezón, ¿eh? A ver, saludame o me corte. ¿Cómo andamos? Ale. Saludos, mi cuate, A ver. Saluda a Nolito, dice Martín Díaz. Saluda a Nolito. Ay, Nolito, Hoy está Nolito, Muy bien, seguimos con todo. 32 jugadores hasta el momento, restringiéndose lo que es ya la primera zona. Ambos equipos aguantando nuevamente como en la primera sala. Están esperando la mejor oportunidad, la mejor ocasión. Ahí se van aguantando con todo. Vamos a ver cómo va esto, señoras y señores. Lucas, Sonic, lo tenemos a Veraski, Encina también, que van posicionándose con todo. Ahora tenemos a Pilas, Mercury. A ver cómo va a terminar esto. Este es Shuris. Que no sé, la geraina, opa, cuevigo, eso, A ver, seguimos con todo. Lo tenemos a Andrés. ¿Cómo se llama ese? Mire. ¿Cómo se lee? Shursin. Sí. Pero tiene una y otra vez ahí enfrente de la I. Ojo que tenemos fuego cruzado, lo tenemos a Pilas, tratando de conectar el daño con esa M60. Vamos a ver, no logra conectar el daño, lo tenemos a Serek también. Los chicos de Dinastía Guaraní son los que están posicionados ahí en ese sector, ocupando esa posición o usando esa piedra como parapeto y como cobertura. Lo vemos a Deus avanzando con todo, colocando esa pared. Los chicos de Team Sonic que van arrasando ahí por el sector y se consiguen la primera baja. Los chicos del Clan Sonic. A ver, Lucas es el que va reagrupándose con todos los chicos de Dinastía Guaraní. A ver, una baja. Eso es lo que consiguieron hasta el momento los chicos del Clan Sonic. A ver, son recibiendo mucho daño. Curite, a ver si logra salir esa sartén que está al pedo ahí, que no, ni una bala no le pegó, Choco que trata de conectar el daño. Lo tenemos a Alex. Ojo que tiene un compañero caído. Rápidamente coloca esa pared para darle otra oportunidad. El Guaraní, el que caía ahí en ese sector. 31 jugadores. Cuidado con esa curativa. Ahí está. Muy bien, excelente servicio. Muy bien coordinación. Bien coordinado ese rush.
por parte de los chicos de Sonic. Muy bien, lo tenemos a Marín, Deus, también cayeron chicos de Sonic por ese sector, pero van reagrupándose con todos los chicos de Dinastía Guaraní. Hasta el momento no tenemos más bajas registradas. Vamos a ver, 31 jugadores. ¿A quién está haciendo Gillette? A los chicos de Dinastía Guaraní que van a tratar de aguantar. Yo en mi opinión digo que tienen que rusharle a los chicos que están ahí porque si no le van a hacer solo. Vamos a ver cómo termina esto. Era Samuel que conectaba bastante daño y se va reagrupando. Vamos a ver, Alexis también. Hasta el momento tenemos 2 bajas recién, 30 jugadores vivos. Muy bien, lo tenemos a Cobra. A Cobra con esa Picker. Enter también, Pigas que se convierte en la kill. Los chicos de Dinastía son los que están sufriendo la baja. Ojo, tremendos cabeceros, pero cae una escuadra de los chicos de Dinastía. Vamos a ver los chicos de Sonic que van avanzando con todo. 25 jugadores se confirman aquí rápidamente. Flex. Vamos a ver quién más queda por este sector. Conde que va recuperándose rápidamente. También así Zoom. A ver, lo tenemos a Sarte. A ver, Mercu también. Este que está en el piso. Diego también que está en el piso. En problemas los chicos de Dinastía, Gillette. Sin problema, le agarraron ahí en medio de ellos. Estaban 2 escuadras. Ahí los chicos de Sony están luchando con todo. Quieren aniquilar rápidamente esta sala guardia. Claro que sí, lo tomaron con sorpresa, pero no la quieren hacer fácil. Encina que está ahí aguantando con todo juntos con Vimo. No se están rindiendo todavía siguen de pie. Vimo todavía la puede hacer. Vamos a ver si puede hacer Sonic, que van reagrupándose con todo. Tienen la ventaja numérica, creo que es muy grande la ventaja numérica, Gillette. La tiene muy difícil los chicos de Dinastía Guaraní. Creo que se viene el empate. Se van a conseguir el empate los chicos de Sonic y vamos a pasar a lo que es la tercera sala, Gillette. Sí, solamente quedan 2 vivos los chicos de Dinastía Guaraní. La veo muy complicada, la verdad. Los chicos de Team Sonic hicieron ahí una trampita para los chicos de Dinastía Guaraní que les resultó bastante bien, 41. Bebezón defendiéndose como puede, confirmándose esa kill. Todavía sigo aquí, dice Bebezón. Vamos a ver, Hater Samu también que se confirma la kill. Creo que así era Bebezón el que caía, señoras y señores. A ver quién es más. ¿Quién más está por el sector? Vimo todavía quedan 11 jugadores vivos. Los chicos de Sonic que se van al rush. Ya no quieren saber nada. Quieren pasar lo que es a la tercera sala, Gillette. Sí, vamos a pasar a la tercera sala. Ahí vemos, queda último. Ahí le lleva Bru y los chicos del Team Sonic que se lleva la victoria de esta segunda sala, 41. Así mismo, Gillette, tenemos igualado el marcador, 1-1 va el marcador. Tenemos tremenda victoria para los chicos del clan Sonic, quienes se hicieron con esta sala con 10 jugadores vivos, Gillette. Sí, bastante bien. Ese jugada de pizarrón yo le diría, porque hicieron ahí una trampa para los chicos de Dinastía Guaraní. Bastante bien. Los chicos de Team Sonic, Clan Sonic sería, que se llevan esta segunda sala 41. Claro que sí, escogieron muy bien esa hoja de ruta a seguir y la hicieron bastante bien y se consiguieron el objetivo principal, la cual es quedarse con esta victoria, y así lo festejaban los chicos del clan Sonic. Empate, entonces 1-1. Vamos a estar definiendo al ganador en una tercera sala que se va a venir en cuestión de minutos, Gillette. Sí, yo estaba pidiendo la tercera sala, la verdad que daba para ver una tercera sala y veremos qué sucede en la tercera sala definitiva, que va a ganar el que más plantea mejor, ya otra vez 41. Claro que sí, mi amigo Gillette. Vamos a ver quién de estos dos equipos se va a estar alzando con la victoria, también así con los 3 puntos que acarrea la victoria, Gillette. Vamos a ver, usted que hace pinta cambiate, voy a ponerse. No creas en los mil. Ahí está. Invítame, Gillette. Ahí sí. Te da la pinta. Qué buena estrategia, Sony, dice Ale. ¿Cómo nos vale? Se confiaron, dice Pereira. Muy bien. No se olviden de ir dejando su buen like, señoras y señores. Estamos aguardando ID y contraseña para ingresar a lo que va a estar siendo la tercera sala. Imperdible que va a estar la tercera sala. A ver, vale, igual.
Muy bien, señoras y señores. Tenemos el 1-1, marcador igualado entonces. ¿Han la arena se más para de candidato, Giret? Ahora sí yo te puedo decir que yo me voy por los chicos de Dinastía Guaraní otra vez. Yo Muy me bien, voy muy con bien, mi muy voto bien. de confianza, ¿cómo se dice? Perfecto, ahí te ¿Y vos, facilito. 41? Y no me queda otra que irme por los chicos de Sonic. Porque no podemos apoyar a los dos, entonces igualado tiene que ser. Sí, Bien, sí. vamos a ver si nos sale nuevamente, si pueden escoger nuevamente con mucha habilidad esa hoja de ruta para poder implementar la estrategia y adueñarse de la sala para sorprender al enemigo y poder quedarse con la mayoría de las bajas. Muy bien, ya te pasé de contraseña, Giret. Sí, sí, acá estoy ingresando, tratando de ingresar a la sala. Contraseña incorrecta me dice 41. ¿Será? Sí, sí, me dice contraseña incorrecta acá 2 veces, 3 veces y estoy probando. Bueno, vamos a ver. Al revés. 21. Oh. Ahí. Ahí está. Bebezón juega solito, dice Bebesónicos. ¿Cómo andamos, Bebesónicos, No te olvides dejar tu buen like. ¿Cuánto va? Dice el clan Aguabón. 1-1 va al marcador, señoras y señores. 1. ¿Qué? Casilla 11 ya, Gillette. Casilla 11. Casilla 11. ¿Qué es que te ingresa? Voy a la ¿Y por qué a mí no me mudo? Ahí está, ya, perfecto. Muy bien, señoras y señores, ingresando de a poco los protagonistas en esta sala. Ingresando los chicos del clan Sonic, ingresando los chicos del clan Dinastía Guaraní. 1-1 va al marcador. Esto va a estar definiendo lo que va a ser el ganador entre estos dos equipos, quienes están mano a mano en una pulseada por una victoria, Giret. Sí, la victoria definitiva en esta última sala, que se van a llevar esos 3 puntos valiosos que serán para la continuidad después del 41. Así mismo es, Giret, muy bien. Joana, ¿cómo andamos, Joana? Hola, dice. Hola, Joana, ¿cómo andamos? A ver, hola, me saluda, dice Coronel. ¿Cómo andamos, Coronel Campos? O Campos, Saludo, dice Junior Gómez. Dinastía 1, Team Sonic 1, dice Pereira. Así mismo, 1-1 va al marcador. Y aprovechamos para mandar saludos a quienes nos dan el patrocinio, Giret. Sí, a Shup, que nos da el patrocinio, a Recargas Pibe también 41. Muy bien, Shop, Game Shop y Servicios Pibe son entonces los que nos presentan y nos patrocinan aquí en esta noche de la Copa de Titanes. Bien, esperamos y aguardamos para dar inicio ya a lo que es la tercera sala, lo que va a estar definiendo al ganador. Los negros son de Dinastía Guaraní, Nancy Rivera. Ahí están, los de blanco son los chicos de Sonic. Así mismo. Muy bien, estamos aguardando que terminen de ingresar los protagonistas de esta noche, Giret. Luego de este enfrentamiento, ¿qué enfrentamiento vamos a estar teniendo, Giret? Los chicos del clan Que en Paz Descanse versus clan Pibe. Enfrentamiento de titanes, como dice este torneo, Copa de Titanes. Enfrentamiento de dioses, yo diría, porque la verdad es que clanes muy fuertes de 41 que se va a venir después de esta sala 41. Claro que sí.
Muy bien, los chicos del clan. ¿Me decías? A ver. Aleina ese mensaje. Clan que en paz descanse. Se van a estar viendo cara a cara, frente a frente contra los chicos del clan Pibes. Luego de este enfrentamiento, la tercera sala que va a estar definiendo el ganador entre los chicos del clan Dinastía Guaraní y los chicos del clan Sonic. Luego, terminando la noche, terminando este día, van a enfrentarse los chicos del clan Pomero contra los chicos del clan Sin Miedo, cara a cara. Un duelo de titanes ahí. Los chicos de Pomero van a estar en una pulseada contra los chicos de Sin Miedo. Vamos a ver también. Estamos ansiosos por ver todos los versus, todas las salas, así que estén ahí pendientes, atentos y no se olviden de dejar su buen like al directo, ¿eh? Muy bien. Kimetsu dice, claro que sí, estamos con todo. Muy bien, estamos completos. Creo que ya tenemos que iniciar. Dejé bebezón, mi amor, dice Rosana. Muy bien, señoras y señores, damos inicio entonces a esta tercera sala. No importa, ya saben, buena suerte a todos. Y que gane el mejor. Esto es la Copa de Titanes, en su formato 16 versus 16. Y se vive aquí en vivo y en directo a través del canal. Me acompaña a espectar esta partida en los comentarios mi gran amigo Jiret. Sí, estamos con todas las pilas en esta última sala que se va a definir entre el clan Dinastía Guaraní y el clan Sony. Enfrentamiento de titanes. En esta última sala veremos quién se lleva 41. Muy bien, vamos a ver qué nos van a estar ofreciendo estos dos equipos, quienes están pasando a lo que es la tercera sala. 1-1 va el marcador hasta el momento, y esta sala es lo que va a estar definiendo al verdadero ganador, al que se va a estar adueñando de los 3 puntos que conlleva esta partida, Jiret. Sí. 31 participantes se eliminaron, pero ya 41 los que entraron. Sí, se eliminaron. Sí. Parece. Sí. 1-1 va, dice Bebesónicos. A ver. Vera, ¿cómo andamos, Vera? Muy bien, señoras y señores. Ya en busca de loot, en busca de equipamiento, los chicos del clan Sonic, quienes vienen vestidos de color blanco, mientras que los chicos del clan Dinastía Guaraní vienen vestidos de color negro. Seguimos con todo, están cayendo con todo. Recordemos que nos patrocinan a los chicos Chup Game Shop, lo mejor en cuanto a recarga de diamantes. También así, servicios Pibe, 100% de confiabilidad de Jiret. Sí, los patrocinadores de este torneo que siempre están en todo 41 apoyando acá en lo que es la Liga Paraguaya de Free Fire. Claro que sí, tenemos 3 minutos de retraso para lo que hubiera lugar, 3 minutos de retraso, así que no pasa nada, podemos ver, podemos expectar tranquilamente. Ya los jugadores van a estar encargándose de implementar sus respectivas estrategias. Storm es el que va avanzando con todo. Lo tenemos en este sector a Conde, acompañado por Sonic y Deus, los chicos del clan Sonic. Vamos a ver a Choco, Wally, Cobra y Bebezón, que van reagrupándose ya también los chicos de Dinastía. Vamos junto a Ref. Ahí está Alex, Samu y Guaraní. Muy bien, 32 jugadores, 16 representando a Sonic y 16 por el lado de Dinastía Guaraní, Jiret. Sí, ahora te dicto las reglas otra vez 41 para que la gente sepa. Sí, por favor, Jiret, te escuchamos. Bueno, la Copa de Titanes, Liga Paraguaya y las reglas, las armas prohibidas en este verso, en este campeonato. Traspasa pared CAR 98, solamente a W por 1 por jugador. Prohibido BSS, doble vector. Granadas explosivas, segadoras, minas, pistola pesada, M79, ballesta, techo de factory, altura no vale, garita, invadir zona 41. Muy bien, son las reglas entonces que se están utilizando
para este encuentro que estamos viendo aquí en vivo y en directo. Storm es el que va avanzando con todo. Ya falta solamente 1 minuto con 30 para que marque lo que es la primera zona, habilitando así la matanza entre estos dos equipos que se están viendo cara a cara, frente a frente. Vamos a ver quién gana esta pulseada entre los chicos del Clan Sonic y los chicos de la Dinastía Guaraní, que hasta el momento están empatados 1-1 en el marcador, Giret. Sí, 1-1, un combate digno de ver y digno de ganar por parte. El que gana va a llevarse, como se dice, el orgullo de ganar un combate muy reñido. En ambos niveles son fuertes, por eso están donde están ahora, jugando esta Copa de Titanes 41. Claro que sí, Giret, así mismo. A ver, fuerza a Bebezón, dice Rosana. Muy bien, ahí está Rosana, entonces dejando todo su apoyo ahí en los comentarios para Bebezón, que está desparramando talento. Seguimos con todo, lo vemos a Vimo, Encina, Veraski. A ver, los chicos que se van reagrupando, ambos equipos que se van reagrupando, se van juntados ya. Saludos a PCD, dice Andrés. Saludos a todos los chicos y chicas, quienes conforman la gran familia del Team PCD. A ver, ¿qué más está por ese sector? Sí, me di cuenta que tiene... No, Miguel, A ver, seguimos. Vamos a Jonas. Ya falta poco para que marque lo que es la primera zona, para que esté habilitado ya lo que es la matanza, Giret. Sí, para te queda reagruparse, entrar en zona, buscar una altura, buscar dónde cubrirse para poder enfrentarse a lo que es en el último suspiro, ganar esta última sala 41. Así mismo, Giret, en busca de cubierta, en busca de abrigo, en busca de cobertura. Vamos a ver a los dos equipos dejando todo aquí, dejando sus respectivas estrategias. Van avanzando, van moviéndose por el mapa, tratando de encontrar la mejor posición para encontrar el mejor ángulo para abrir fuego sobre el enemigo. Muy bien, 32 jugadores. Hasta el momento no tenemos registrado ni una sola baja. Avanzando con todo lo tenemos a Son, los chicos de Sonic que se van posicionando en el mapa. Wally que quedó sin internet, se quedó sin señal Wally, mientras que los chicos de Dinastía ya están en algún lugar, en algún sector del mapa de Bermuda, agrupándose, así también como los chicos de Sonic, Giret, Muy bien. a ver, no, apoyite Dios, Miguel, apoyite Dios cuando lo hacemos. A ver, sigue avanzando pilas. Lo vemos a Mercu. Pealas era Yitueti. Shursin, o cómo era. Shuris. Shuris. Ahí está. Esa vaina. Muy bien, se eliminó Melo. Se eliminó Melo, entonces tenemos uno menos para los chicos de Dinastía. Igual y que va a correr la misma suerte. Los chicos de Dinastía Guaraní con problemas técnicos, al parecer, Giret. Sí, puede complicarle eso a los chicos de Dinastía Guaraní que se están posicionando rápidamente, quieren ganar este verso, como quiere ganar también el Team Sony, que va por todo también, las de ganar, se están juntando, son familias, están en manada 41. Claro que sí, esta sala es la que va a estar definiendo a quién va a quedarse definitivamente con la victoria. Hasta el momento 1-1 el marcador, 1 a los chicos de Sonic, 1 a los chicos de Dinastía. Vamos a ver cómo se va desarrollando este encuentro, que lo estamos viviendo aquí en vivo y directo a través del canal Giret. Sí, los chicos, este canal yo digo que sería muy especial para nosotros que vayan compartiendo, que se sepa más lo que es la competitividad acá en Paraguay y lo que es los clanes más competitivos que hay acá en Paraguay, y ver todos los talentos que hay con el 91. Claro que sí, aquí presentamos a los mejores equipos, a los mejores clanes, a los mejores jugadores, las mejores estrategias se ven aquí, señoras y señores. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. En posición los chicos de Dinastía Guaraní, y avanzando con todos los chicos del Clan Sonic. Ya Storm se quedó también sin señal, se están quedando sin señal, Vamos a quedarnos acá con Wally, para no revelar ninguna posición. Pues no, hey, güey. No vas acá para bailar de posición, A ver, fuerza Bebezón, dice Rosana, Rosana que está apoyando con todo ahí, Bebezón. Ahora se tiene un mate iba ya.
Muy bien. Ya tenía prohibido. Muy bien, vamos a ver que tenemos ya fuego cruzado aquí por este sector. Los chicos de Dinastía Guaraní. Que ya no. ¡Ojo! Que le volaron. No sé si pero no tiene daño en el casco, pero le dejaron una mitad de vida. Creo que le dieron un balazo a este señor. Vamos a ver, Wally, que ya terminó siendo eliminado. 3 menos ya creo, ¿no? 2 menos para los chicos de Dinastía, que están con problemas técnicos. Vamos a ver, Sonic Red es el que va ocupando posición, buscando buen ángulo de disparo. 30 jugadores de este momento. La ventaja numérica se va inclinando hacia los chicos del clan Sonic, que están con los 16 jugadores, Giret. Sí, los chicos de Team Sonic que van ya rodeando ya a los chicos de Dinastía Guaraní porque ya saben su posición. Ahora hay que jugarla bien. Los chicos de Dinastía Guaraní tienen que hacer un milagro para tratar de salir de ahí, 41. Muy bien, Andrés, ese que está tratando de conectar el daño. Está castigando al enemigo por ese sector. A los chicos de Dinastía que se van reagrupando. Están implementando otra nueva estrategia. Lo vemos a... No, pilas. Vamos a ver, lo tenemos a 28 Veraski y Vimo también posicionándose con todos los chicos de Sonic, acomodándose también en el mapa los chicos de Dinastía. Esto puede ser victoria para cualquiera de los dos equipos. 1-1 va al marcador. Ya estamos ansiosos de ver cómo va a estar terminando definitivamente esta sala. Ídolo Giret, dice José Giret, José Giret, pariente Coraina Giret. Seguramente son mis primos que están viendo ahí atentamente lo que es este torneo 41. Muy bien, el saludo tremendo y el cariño entonces a toda la familia Giret por parte de este servidor. Muy bien, acá le tengo a mi gran amigo Giret que me está acompañando como en todas las partidas. A ver, vamos a ver. Seguimos rotando a los equipos. Ya tenemos por... ver lo que va a ser la próxima zona. En pantalla lo tenemos los chicos de Sonic. Ahora los chicos de Dinastía. 30 jugadores vivos. Estos son los chicos de Sonic. A ver, posicionándose con todo. 41 enviarle saludo a... muy bien, ahí está el de pana. Se le sabe porque lo está informalmente, Muy bien, saludos a Macala, líder del clan Barrio 13, y en especial a Maverick, decano del clan, dice Miguel. Muy bien, el saludo entonces ahí por parte de Miguel. Muy bien. Alexander, ¿cómo no, Alexander? Muy bien, chicos y chicas, no se olviden de ir dejando su buen like. Quedan 30 jugadores. Tercera y última sala que estamos viendo de este encuentro entre los chicos del clan Sonic y los chicos de Dinastía Guaraní. En los comentarios me acompaña Giret. Sí, acá vemos a los chicos de Dinastía Guaraní que se están esparciendo lo que les toca. Ya, como dije anteriormente, va a ser difícil salir de esa zona. Hay que moverse por casi por fuera de zona para tratar de acomodarse lo que es en esta tercera zona sería ya 41. Claro que sí, tenemos ya marcado lo que es la próxima zona. Ambos equipos se encontraron frente a frente, se intercambiaron disparos y ambos equipos replantearon la estrategia y ahora mismo están tratando de buscar una mejor posición dentro de lo que es la nueva zona ya en el campo, en el mapa ya, Giret. A ver, ¿qué dice ahí? En los comentarios dice ahí Martín Díaz. En los comentarios dice ahí, saludos a Richie, el líder de BTK, dice ahí Martín Díaz, ¿cómo no? Martín Díaz, está ahí mi gran amigo Martín Díaz. A ver, saludos a Ulises, el líder de Sin Miedo, dice. Ulises, entonces ahí el líder Sin Miedo. Ojo que Andrés, el terror de las mujeres, está en el piso, está en problemas. Andrendi. A ver, los chicos de Dinastía Guaraní que están sufriendo ya en esta tercera sala. Vamos a ver si pueden terminar con un buen resultado. A ver, avanzando con todos los chicos de Sonic. Ese es tu socio ahí. A ver, lo vemos a Flex también. En este momento la ventaja numérica es para los chicos y sigue siendo por los chicos de Sonic. Ojo que Sonic Zoom se convierte en la primera kill, se confirma en la primera baja. Era Andrés el que caía ahí en ese sector, Giret. Sí, la tiene complicada los chicos de Dinastía Guaraní, ya la veo muy complicada. Los chicos de Team Sonic que van castigando ya duramente. ¿Qué escuadra es el que está abriendo fuego, Giret? Casilla 7. Casilla 7, lo vemos a Casilla 7. A ver, el Mercury era el que se confirmaba ya
es la kill. Quedan 28 jugadores, pero todavía no termina esto. Esto termina una vez que hayan desaparecido por completo uno de los dos equipos, ya sea blanco, ya sea negro. Uno de los equipos tiene que desaparecer completamente y siguen todavía impartidos los chicos de la dinastía guaraní. Van replanteando, reagrupándose con todo, tratando de ubicarse bien en el mapa. Este es Samudio, Samudio, ahí está luciendo esa sexy pollera Samudio, ahí está, muy bien, muy bien. Seguimos con todo, tenemos ahí a Alex, a Ref y Guaraní también, 28 jugadores. Tenemos ya por terminar de restringirse lo que es ya, esa es la tercera zona ya, Gireto, segunda. Ojo. Esta sería antepenúltima zona. Antepenúltima zona, vamos a ver, caía en el sector. Veraski ya lo terminaba de levantar, es Eitan y tenemos marcado lo que es la zona. Hasta el momento la ventaja en cuanto a la zona la tienen los chicos de Sonic. Vamos a ver, Flex es el que está aquí, a ver, trata de buscar ese punto rojo, pero no puede. A ver, vamos a ver, Pilas que se va al rush, vamos Pilas, lo vemos a Mercu, a Mati es el que está, no están esparcidos, se van esparciendo, a ver, se van tratando de reagrupar los chicos de Dinastía Guaraní, Chilet. Esparcido, como dije anteriormente, es la única forma de poder librarse del castigo de los chicos de Team Sonic 41. Muy bien, vamos a ver cómo va terminando esto. Y seguimos mandando saludos. Saludos 41, dice Piti. Hoy está Piti, Saludos, ojo que tenemos a Jonas que está en el piso. Rápidamente coloquen esa pared, dándole otra oportunidad a su compañero. Puede ser un saludo para mi amigo Iván Vázquez, que hoy está de cumpleaños. Dice, muchísimas felicidades, mi gran amigo Iván Vázquez, que sigas cumpliendo muchísimos años más. Muy bien, ahí está el saludo entonces por parte de tu amigo Andrés. Ahí está Andrés, entonces el terror de las chicas. Muy bien, seguimos con todos los 28 jugadores. Lucas era el que caía en ese sector. Rápidamente ya lo levantaron. Esto ya no quedará en la partida. Samu es el que va tomando posición. Lo vemos a Ref también. Los chicos de Sonic son los que están en pantalla. Cobra que va posicionándose de a poco, recibiendo mucho daño, tratando de cubrirse. Esa pared que está por desaparecer. Ahí está activa el CR7. Aquí lo estás viendo, Jiret, la zona que ya no perdona. Se confirma la kill Flex y siguen posicionándose ya dentro de lo que es la zona segura los chicos de Sonic. Cobra que se consigue la kill. Vimos que trata de conectar el daño, pero no puede contra la zona y termina siendo eliminado. 19 jugadores. Ojo que la zona está eliminando bastante, Jiret. Sí, ya solamente queda Lucas 41. Creo que solamente queda Lucas. Solamente quedaba un jugador, Gillette. Y tenemos, señoras y señores, así mismo tenemos el bulla para los chicos del clan Sonic, quienes se hicieron con la remontada. Gillette, el 2-1 definitivo es a favor de los chicos del clan Sonic, quienes empezaron perdiendo el 1-0 la primera sala, terminaron empatando la segunda y así, de esta manera, aseguran la victoria con esta tercera sala, Gillette. Dieron la vuelta a la tortilla 41 y ganaron esta tercera sala. La tenían complicada la primera sala, ahí uno se complicaron, pero en esta segunda y tercera sala la supieron hacer, jugaron bien juntos como familia que son y se llevaron estos 3 puntos valiosos 41 que será en la Copa de Titanes. Claro que sí, así mismo es. Espera, que tengo que cambiar el título. Muy bien, tenemos ya lo que es la próxima sala. Ahí está. Victoria entonces para los chicos del clan Sonic. Ahí está la victoria definitiva. Rápidamente vamos a cortar este directo para poder iniciar el enfrentamiento entre los chicos del clan Pibe y los chicos del clan... Ojo, Jibi, más la que en paz descanse. Ahí está, que en paz descanse. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. Hasta entonces, volvemos en cuestión de minutos. Hasta entonces.